Estamos en el aire en este programa El Mismo Golpe, que hoy tiene una edición especial. El programa del día de hoy está dedicado a la radio, porque hoy, justamente hoy, día 13 de febrero, estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Hoy vamos a tener invitados muy importantes que han gravitado de manera interesante a través de la radio en la República Dominicana, y nuestro querido Juan Carlos Alberto, que es un historiador natural de este medio. Juan Carlos, bienvenido al programa. Muchas gracias. Ay, sí. La verdad es que para mí esto es estar como en mi casa. Correcto. Es como venir a visitar un tío. Sí, muy bien. ¿Me ayudó? Sí. Me ayudó. No. A Jochi yo no lo tengo que ayudar en nada, porque las dos personas más viejas del espectáculo dominicano, por lo menos de los medios de comunicación, somos Jochi y yo. Ay, mi madre, Oye, Dios mío. ahora, no te pongas tan bien. Pero que nadie acepta que viejo, la mejor Jochi que acepta que viejo y yo. Mira, Juan Carlos, bueno, para explicar a la gente, vamos a tener unos invitados aquí, locutores, van a ser galardonados porque Juan Carlos es un productor que se ha preocupado mucho por la radio en la República Dominicana, y de hecho tú tienes un premio que has entregado en ocasiones anteriores que se llaman los premios Gardo. Mira, la verdad que agradecer seria y formalmente, profundamente, tanto a ti, Jochi, por la acogida que siempre tiene de estas ideas que incentivan una radio de calidad, a una locución de calidad, y también al señor Espaillat, Antonio Espaillat, y a doña Monse por la acogida que también dan a esta idea en sus emisoras, en esta emisora particularmente, y es la idea de reconocer, de rescatar a esta gente y traerla a la digitalización. Son voces que para muchos, incluso ahora mismo, hay comerciales en voces de mucha de esta gente que han hecho historia en la radio, tanto comercial como de entretenimiento, de información, de farándula, y la verdad es que dejar pasar una fecha tan importante como esta en un medio como la radio, que ya tiene 99 años con nosotros. Wow. O sea, el año que viene cumple 26 años, y la radio ha sido ese gran cultivador del ser humano que ha llevado información, que ha construido el acervo de toda una cultura. Aquí, por ejemplo, este programa es responsable de mucho del acervo actual, de mucho de lo que la gente sabe actual, claro, de cómo la gente dice muchas cosas actualmente. O sea, desde la frase de profesor que pegó Jochi hasta le metió un qué yo qué. Eso es parte de lo que la radio deja, pero además llévalo al otro plano. Conversaba con Helder el otro día con respecto al Club de los Super Sabios, y aquella caja de Pandora, aquel acordeón que es este concurso, porque comienza con una pregunta y termina todo el mundo aportando datos. Y la verdad es que la radio es eso. La radio es quizás evitarte el leer, quizás evitarte el viajar, quizás el que no pueda hacerlo, pues la radio le sirve le abre esas ventanas, le abre ese espacio de nuevos conocimientos, de nuevas formas, y la verdad es que la radio sigue siendo el medio. Tú sabes que siempre ha sido tema de discusión el tema de cuando vienen otras ventanas, por ejemplo, las plataformas. A las plataformas, por ejemplo, pero que eso es histórico. Cuando te digo que eso es histórico, claro, por ejemplo, la radio siempre, la radio, yo recuerdo, pero muchos años, que la familia se reunía a oír radio. Claro. No había televisión. Los juegos de pelota se escuchaban en radio. Sí. No, el contacto con la gente. O sea, tú sabes que el ser humano necesita sentirse acompañado. Y muchas veces, en lugares recónditos o en situaciones precarias, la gente sintoniza la radio para sentirse acompañado. Pero todavía. Pero oye, ¿dónde te quiero llegar? Entonces viene la televisión. Y la gente dice, no, pues ya entró a la televisión, la radio se va. No, la radio se quedó ahí. Sí. De hecho, incluso, lo que hizo la televisión fue que aprovechó de alguna manera las cosas que estaban pasando en radio para llevar a la televisión. Por ejemplo, acuérdate que antes habían las radionovelas. Entonces, ¿qué hicieron? Lo llevaron a la televisión, hicieron las telenovelas. De hecho, la mayoría de las primeras telenovelas
fueron radionovelas. Radionovela, correcto. Que llevaron de lo auditivo y la incorporaron a lo audiovisual. El derecho de nacer. Que es una historia cubana que se hizo en radio en Cuba y que luego el derecho de nacer se hizo en México hace mucho tiempo. Pero igual otras como los ahí estuvo Calimán también. Pero Calimán no se llevó a la televisión como telenovela. No. Que es lo que estamos un poco contando en este momento. Esa fue Los ricos también lloran, también fue una radionovela primero. Desde tu punto de vista, Juan Carlos, ¿cuál ha sido una de las mejores etapas que ha tenido la radio? Bueno. Es que es subjetivo, porque por ejemplo, hablar de la radio AM, quizás nosotros pudiéramos hablar, nosotros tenemos radio, la radio tiene 100 y tantos de años, nosotros apenas cumpliremos el año que viene 100, y ya la radio era un medio importante, de hecho, quienes nos contando desde el 20, desde el 26. Del 26. Con HH. Sí, es a la hora de irse los americanos que realmente toma forma la radio propia. Porque lo que se había hecho antes era el recurso básicamente de su comunicación. Y que ellos intentaron popularizarlo aquí para manipular un poco. Pero realmente la radio comienza a tomar forma con Dios de banda. Pero yo sé lo que quiere decir, o sea, es que yo te voy a decir la verdad, o sea, que eso es muy subjetivo. Tú no puedes decir, mira, la mejor época de la radio fue... Porque, por ejemplo, si nos vamos, porque todo depende también del momento histórico, del momento social. Sí, porque hubo un momento que no era radio. No. Pero cuando sale la televisión, era radio y televisión. Pero hubo un momento déjame terminar la idea, terminarla. Oye, lo que pasa, a ver, que todo depende. Vamos a ubicarnos en la radio solamente. Sí. Tú no puedes decir, la mejor época de la radio fue tal, no. Pues yo siempre he tenido la teoría, a mí no me gusta eso de que antes fue mejor. No. Por ejemplo, en un momento histórico, político y social de nuestro país, la radio era de vital importancia con las noticias. ¿Te acuerdas, Juan Carlos? O sea, los famosos noticieros que vamos a tener aquí, algunos colegas, que si Radio 1000, que si Radio Popular, Radio 1000 informando, que Radio Cristal con la noticia en el lugar del hecho. O sea, un reportero dándote la noticia que pasaba en ese momento. No habían celulares, ¿entiendes? O sea, no había... Ahora tú con un celular y tú ves la noticia. El tema de los deportes, la pelota. Sí, pero todavía al día de hoy la M mantiene su magia. Por eso que la radio, aunque lleguen las plataformas digitales, tiene tanto alcance. Porque todavía hay gente que con radio es que se informa, aunque existan la digitalización, porque hay gente, señores, que no tiene un celular y que por radio que sigue escuchando y enterándose de las cosas. Y tiene celular que no tienen, por ejemplo, que no son tecnológicos, no tienen ni WhatsApp ni nada de eso, que no tienen acceso, y los celulares que tienen es para llamada y con un radio. Exacto. Lo que pasa es que pudiéramos hacer como brevemente mencionar algunos periodos donde la radio tuvo mayor importancia. Por ejemplo, yo te podría decir como para comenzar. Y enfocando en el aspecto político, interesante, y que por eso fue que la radio tomó un auge a partir de ese momento, que fue cuando Petán convenció a Trujillo de formar, de hacer una emisora con la potencia que se hizo, precisamente para difundir el mensaje político que a ella le interesaba. Y eso dio pie a que tecnológicamente nosotros avanzáramos tanto a un nivel que nos comparaban como... ¿Tú te estás refiriendo a La Voz Dominicana? Correcto. O La Voz del Yuna, que también... A La Voz del Yuna. A La Voz del Yuna. Que después fue La Voz Dominicana y que luego fue La Voz Dominicana y Radio Santo Domingo. Exacto. Correctamente. Cuando vienen a la capital. Pero realmente hay unas etapas, digamos que importantes en ese... Cuando la radio cuando se hacen otras radios, que ya no era la HH que teníamos y que se crea la identidad propia, digamos que eso es un momento importante. Pero cuando tú hablas de que Petán convence a Trujillo, sin embargo, si tú te fijas, la producción del contenido que manejaba la Voz de Yuna y La Voz Dominicana era lúdico, era de entretenimiento, no era político. Sí, claro. O sea, sí, pero era una forma de llevar un mensaje disfrazado. Sí, otro momento, aquí tuvimos una radio importantísima que acompañó los procesos sociopolíticos de los 60. Totalmente. O sea, fíjense cómo el llamado a la insurrección del 65. Claro. Fue a través de la radio. Y ahí entra Radio Televisión Dominicana. Exacto, porque fue hasta a partir de ahí que se hizo, porque la gente la asumía, los políticos de la época la asumían como la radio del pueblo, como la radio que es nuestra. Pero también hay un hito que para mí es muy importante y es un libro que leí gracias a que me lo prestó Jochi Santos. Y es la historia de Radio Caribe. Radio Caribe. Que la verdad es que conocer esa historia
historia impresiona. No, eso lo de Radio Caribe fue una cosa increíble. Y ese es un momento, Albert, que parezca que no, te estoy respondiendo a la pregunta. Ese es un momento importantísimo en la Radio Nacional. Oigan, ¿por qué? Esta emisora la crea Trujillo con la intención, oigan, de combatir, de competir con la BBC de Londres. Eso es correcto. Oye. Sí. Invierten 2 millones de pesos. En la época. De la época. Estamos hablando del 59. Estamos hablando de que era una emisora que tenía como 50 kilos de 50 kilos, claro. Se escuchaba en el mundo entero. En Alemania se escuchaba. Pero eso tenía también, acuérdate, un trasfondo político muy fuerte, que fue en el momento dado, porque no era, espérate, fue la otra emisora, fue una emisora creada para responder no como el gobierno dominicano, sino como que si fuese una emisora privada. Y entonces era cuando a Trujillo ya venía la presión internacional. Sí, ya fue en la postrimería de la dictadura. Exactamente. Bueno, fue tanto así que una vez decapitado el régimen, destruyeron Radio Caribe. La quitaron. La quemaron. Que físicamente estaba donde está ahora la Secretaría de Cultura. Según la descripción es en la parte más norte, más este de esa misma calle. Señores, esa emisora era tan fuerte. ¿Sabe cuál era el eslogan de esa emisora? ¿Cuál? Radio Caribe. La voz antillana que da la vuelta al mundo. Sí. ¡Wow! Pero además no solo eso. ¿Por qué tú te ríes? No, porque esos son los swings de los Trujillos. ¿Qué pasó? Oye, bien. Oye, la voz. De hecho, se hablaba de que gente que después de su muerte. Sí, de hecho, hay todo un movimiento para llegar a quemar la emisora, en donde fue una turba que se reunió en el Conde allá abajo y subió todo el Conde, cogió la Independencia y llegó hasta donde está el Parque Eugenio María de Hostos hoy y la incendia. De hecho, hubo mucha gente famosa, incluyendo muchos vivos, que no sé hasta qué punto pudieran dar su versión. Ya eso pasó hoy, menciónalo. Que se dudaba de si habían vivido y que lograron escapar porque le avisaron, vienen para acá a quemarla. Sí, a quemarla. Y eso lo regendió el del PRD. Pero mira, déjame decir que fue muy fuerte. Y entonces, por ejemplo, en ese momento ya Trujillo no estaba bien con la iglesia y le daban al Vaticano, Dios. Pero a todo el mundo. Era una cosa que le decían la church, o sea, en vez de ser de iglesia, pero relajando. Como despectivamente. Todo, pero además no solo eso, sino que también tenía uno de los radioteatros más exclusivos de América, o sea, más exquisitos de América, con una orquesta de planta. Ellos hicieron una guerra de la papeleta. Se gastaron todo el dinero del mundo en contratar a los más importantes artistas del momento. Sí, no, hacemos esta anécdota. Deberíamos llamar a Maneta Roncino para que nos dé su idea. Mira, no la podemos llamar, pero hacemos ese recuento así rápido para que ustedes vean cómo ha sido la radio tan importante, no solamente aquí, en el mundo entero. Es muy, muy, muy importante la radio. Además, la radio, aparte de compañía, tiene uno de los elementos también muy interesantes, que es la movilidad del medio. Sí. O sea, tú puedes oír radio portable. Exacto. En tu casa, en el baño, en la cocina, en el patio, en el carro, haciendo camping. Así, todo. En la habitación, donde sea. En la loma. Donde quiera. Pero una pregunta, Juan Carlos. Luego de esa emisora, que se invirtió ese dinero y se quemó y todo lo demás, ese movimiento, ¿no se intentó nuevamente tener un alcance, antes de todo esto de lo digital, porque ahora se escucha en el mundo entero, pero no se intentó aquí en el país hacer una inversión similar para escucharnos en otros países lejos? Lo que pasa es que la AM no se intentó eso. Lo que sí se intentó fue tener un circuito grande, que sí hemos tenido eso antes. Por ejemplo, Corporán de los Santos fue en su momento uno de los más importantes radiodifusores dominicanos, que acumuló 25 frecuencias. Wow. 25 frecuencias, eso es mucho. Sí. Pero además, otro momento importante de la radio fue lo que pasa entre los 60 y los 70, en donde la información estaba en la radio. Correcto. O sea, los noticiarios de televisión, la televisión no tenía, vivíamos a oscuras. Nosotros en la mayoría de nuestras comunidades no había energía eléctrica, pero sí había la portabilidad de la que hace alusión por las baterías. Y la portabilidad incluía que también yo pudiera adquirir baterías y oír radio con pila. Entonces, la información
información y la formación cultural estaba en manos de la radio. De hecho, Radio Guarachita, que solamente es recordada por su trabajo con la bachata, realmente Radio Guarachita también debe ser recordada por su trabajo con la cultura. No solamente la cultura, sino con aquellos famosos los servicios públicos de Radio Guarachita, que era una forma de comunicación. Que el que estaba aquí en la capital sí lo hacían, y en Santiago pasaba. Era un mini mensaje. Exactamente. Wow. Y eso sin mencionar a Radio Santa María, ¿verdad? Bueno, que sigue ahí todavía Radio Santa María. Radio Santa María, así era. Que era educativa. Es todavía. Radio Santa María es una de las iglesias de una de las emisoras de la Iglesia Católica, que hay una unión de iglesias, de emisoras de la Iglesia Católica. Y esta emisora particularmente no solamente pone música de todo el mundo y te la explica y te la cuenta y te dice quién la toca, sino también que tiene unas escuelas radiofónicas todas las noches. Pero además, algo a lo que le debemos bastante en la radio dominicana es el merengue. Le debe mucho a la radio dominicana, porque es con la pegada, con el desarrollo de la FM, que el merengue tiene el boom de los 80. La televisión, que se masificó en los 80, el consumismo que se masifica en los 80, realmente contribuyó. Pero la radio mucho más. La radio que nosotros comenzamos a tener la FM, hay que decir, era de un circulito pequeño. Era para poner música en inglés, para poner música clásica, y la tenían casi como un apoyo las emisoras de AM. Bueno, que de hecho la FM eran los enlaces de las emisoras AM, o sea, era un enlace realmente. Porque además la FM se supone que son frecuencias que no tienen un alcance muy largo. En ese momento, Juan Carlos, ¿entra la radio moderna o es en los 90? Exacto, ahí es que entra, no, en los 80. Nosotros tuvimos en los 80 emisoras, por ejemplo, la modernidad de la radio y la competencia en la tecnología le debe mucho a Leonel Almonte. Leonel Almonte, cuando monta Viva FM, todo el mundo como que se tambaleó un poco. Que no es la Viva FM que tuvo después Juan Luis Guerra. Es una Viva FM que dirigió el Super Frank y que vino a hacer una cosa modernísima. La X tuvo en ese momento también. Pero ya esas eran emisoras que venían un poquito de antes, porque la X, de hecho, es una de las emisoras creadas por el señor Hatton, el ingeniero. Entonces, esta emisora que se quedó con el público y con la difusión del contenido que todavía difunde, que es música en inglés pura y dura, también es parte de un hito en los 90, en donde cuando el rock en inglés y en español accede a la radio dominicana y hace una especie de triángulo con Radio Listín, La Nota Diferente, y básicamente ellos Pero ya antes venía H&Z con los programas de Ramón... De Pedro María Santana. Ramón Sanabria Juliado, tú quieres decir. Pero eso fue en los 60, los 70. Pero que eso es AM, está hablando del tema del FM. Pero HIZ es lo que se convierte en los 80 en Viva FM. Eso es correcto. Mira, pero hay que destacar también, tal como tú dices, Juan Carlos. Broadcasting Nacional. Sí. No vamos a estar aquí para siempre. Mira, que hay que destacar y hay que puntualizar también en el caso de la FM, que lógicamente originalmente la FM era como para música suave y eso. Scalen Hi-Fi. Pero porque Scalen Hi-Fi era en AM todavía. No, sí, no. ¿Quién? Scalen Hi-Fi. No sé lo que no. Eso era Pedro María. Eso era Pedro Julio Santana. Hijo. Yo me acuerdo que aprendí el bombillito rojo cuando uno sintonizaba, porque era FM, dique. Lo que pudiera ser era en estéreo. La radio. Sí. En el radio. No, en el radio. Lo que pudiera ser era estéreo. Yo no la ¿Era estéreo que era? Yo no la recuerdo en FM. No, es que era estéreo, porque todavía la FM no tenía importancia. No. Entonces, sí, Juan Carlos, hay que destacar y hay que darle una mención especial. Bueno, a nuestro querido amigo Roberto Vargas con Radio Cima. Ay, sí. Radio Cima. Sí. Roberto Vargas. O sea, para mí, de la primera emisora así de FM, que empezó a poner música, ¿cómo te digo? Merengue, bachata, bolero, fue Radio Cima, y se mantiene ahí con una programación. ¿Cómo te digo? Sí. Una programación, claro, una programación que no está, como por así decirlo, a lo que se estila en la radio de hoy. No. ¿Sabes que la radio ¿Se mantiene su línea? No, o sea, cuando te digo que la radio ¿sabes que la radio por ejemplo, tú tienes una emisora
Por ejemplo, Sol se especializa en programas, talk show. Tú coges a La Bacana y eso es de emisora urbana. Sí. Pero en Radio Cima no. El Clan de los Vargas. Hay un programa de merengue, un programa de bachata, una hora de Antonio Ríos. José, media hora de Juan Gabriel. Fíjate que no es una programación como lineal. Realmente. Pero básicamente musical, que es lo extraño. Sí. Porque en la época en que ya la digitalización de la información ha hecho o ha permitido que usted consuma música on demand, pues resulta que la radio giró a la conversación, giró a sus orígenes, volvió a esa interacción entre los seres humanos, porque antes lo que ustedes ven en la televisión hoy día era lo que se hacía en la radio. De hecho, había radioteatro por eso, porque se hacían radionovela en vivo, porque iba una orquesta a cantar en vivo, porque había gente que iba a bailar. O sea, de hecho, entre las cosas que Johnny, cuando participó en el primer programa de aficionados, hizo fue también bailar. O sea, que eso fue parte de lo que lo destacó. Y la verdad es que otra de las cosas que queremos a una persona a la que también hay que mencionar un día como el día de hoy, no solo por lo que aportó en cuanto a la confianza que tuvo en una radio nueva, sino también por lo que estudió, por lo que aportó recopilando información sobre la radio, que es Teo Veras. Don Teo. Teo Veras, claro, no solo crea el primer matutino de radiofónico de la República Dominicana, sino también que la primera emisora con CD, la primera emisora con visos de digitalización, la crea Don Teo Veras. Pero viene desde la Fiera, ¿verdad? Él estuvo en la Fiera y sí. No, espérate, Era Radio HN, acuérdate. Correcto, pero le pusieron la Fiera como nombre, ¿verdad? Como nombre. Unas siglas. Pero HN, que es la AM de lo que es Raintel. O sea, que Raintel que es hoy Antena Latina. Okay. Esa fue la primera incursión que yo recuerdo, de música americana en la radio, o sea, así como constantemente. Y me parece que era Don Teo quien estaba incursionando en eso, y Ramón Aníbal Ramos, que tenía un programa que llamaba, creo que era Capricornio. Sí. Bueno, pero lo cierto es que Teo Veras se convirtió a partir de los 80 en un hombre que se dedicó a la radio, se especializó en la radio, no estuvo en televisión, no hizo televisión. De hecho, recuerdo como ahora que entre él y Milagros Germán hacían una especie de noticiario para Codetel. Correcto. A la sazón, la Telefónica Dominicana. Pero no hizo radio, no hizo televisión, porque él se quedó en la radio, y en la radio aportó tanto que hubo una emisora que se llama La Clásica, que fue lo más moderno que hubo a principios de los 90, finales de los 80, que aquello era una locura de modernidad. O sea, pensar de que ya no tenemos el disco de este tamaño, sino que lo que tenemos es una cosita de este tamaño, era impensable. Pero además que fuera una emisora. Sí. En una emisora, o sea, eso era impensable cuando todavía había muchas emisoras que aquí estaban en TDA, ¿cómo se llama? Betacán. DAT. No, DAT. DAT. No, aquello es el de Betacán en televisión. Y la verdad es que lo que hizo Teo en sentido general fue enriquecer la radio con su creatividad, hubo un momento con su calidad. Hubo un momento dado en que Don Teo programó la emisora para, dependiendo de cómo estuviese la temperatura, si estaba lloviendo, automáticamente la música variaba sin tener que la intervención de un locutor directamente. Sí, no, Teo fue un visionario. Así hablamos de la radio, tenemos definitivamente que darle ese reconocimiento a Teo, que no solamente fue la 91, él programó varias emisoras del país, dentro y fuera del país. Fue Don Teo Veras. Bueno, Juan Carlos, ahí tenemos muchas cosas de que hablar, ya tenemos algunos invitados aquí. Sí, ya desde tempranito están con nosotros. Exactamente, para que entremos a conversar y que la gente hable, que llame, ¿verdad? Y que comente, ¿le parece bien? Algo muy importante que sería bueno que la gente supiera: ¿por qué el día 13, el Día Mundial de la Radio? Fue una elección de la UNESCO, que lo eligió en el 2012, entendiendo que la radio como medio merecía esa distinción de tener un día. Nosotros en la República Dominicana, este día se había ignorado por mucho tiempo. Realmente aquí se celebra un poco más, o se celebró por una temporada el Día del Locutor, más que el Día de la Radio. Y la verdad es que a mí me parece rescatable porque
valoro la radio en toda su dimensión. Y creo que hay gente que participa de hacer radio más allá de la locución, que es importante, que es la voz que lleva el mensaje, pero que en el entorno hay una serie de actores que cuando tú mencionas el concepto radio, que es igual, se puede decir la radio como el radio, como radio en infinitivo, y tú los incluyes. Más que cuando solamente hablas del locutor, estás hablando de uno de los actores que, de hecho, haciendo esta aclaración, no quiero quitarle principalía. Una cosa, hoy vamos a tener, como dijo el señor Santos, muchos invitados especiales aquí a nivel de la locución. Y me gustaría, Juan Carlos, que tú me digas esas características que debían tener los locutores en esa época, porque no es igual que ahora, que hoy hay mucha facilidad para entrar en la radio, para las plataformas. Pero eso es una pregunta que eso es a ellos que tienen que ser de los porque, no, porque Juan Carlos no fue locutor nunca. No, pero quizás desde lo estudioso, desde lo estudioso y desde fuera. Puedo decir que básicamente era la calidad. Le pregunté al estudioso, ¿no? Porque vamos a decir que la calidad, porque la verdad es que entre las personas que van a estar aquí hoy tenemos variopintos estilos. Claro. Y tendremos desde la voz que la gente asume como el locutor tradicional, el frente local, una patada. Sin embargo, tenemos voces tan suaves como la de comparar. Correctamente. Que no corresponde a ese tipo de metal. Y que también eso ha variado muchísimo, que antes había el estigma que para ser locutor había que tener una voz engolada. Ahora no, ya ahora la radio es mucho más variopinta, realmente inclusiva. Interesante. Muy bien, bueno, muchos comentarios por aquí. Mira, me dice correctamente, dice Bernardo que hay una legislación en los Estados Unidos para mantener la radio de AM. De hecho, en los Estados Unidos la radio AM es como te digo, lo que para nosotros aquí es la FM. En AM en los Estados Unidos son emisoras, grandes emisoras con muy buena calidad de audio. Bueno, de hecho, la mayoría de nuestros actores o locutores dominicanos que están en AM, y hay gente como Julie Carlo, por ejemplo, como Daniel Díaz Alejo, por ejemplo, que migraron a los Estados Unidos, hicieron radio y fue AM. Pero además tenemos que tomar en cuenta que ahora con la digitalización de la radio, la AM recobra protagonismo. Porque esta frecuencia se va a convertir se va a dividir en muchas frecuencias más, se va a multiplicar. Y la M ahora va a retomar un protagonismo que para nosotros es muy interesante, sobre todo gente como Jochi, como yo, que estamos siempre hurgando en el espectro radiofónico. Muy bien. Bueno, algunas inquietudes en línea. Buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. 809-540-1065. Aló, buenas. Mamacita. Aló, buenas. Buenas. Aló, buenas. 809-540-1065. Buenas. Aló. Vamos a ver. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas. Aló, buenas. Buenas tardes, don Jochi. ¿Cómo estás? Bien, mi querido. ¿Quién me habla? Buenas tardes. Michael Alix de este lado, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? Bien, Michael. Michael Alix. Dígame, mi hermano. Nombre como artístico. ¿Usted es locutor? No, que hacía radio, sí. Qué bueno que estén hablando de la radio un día como hoy. Usted sabe que los egresados de allá de la Otto Rivera lo marcaron muy bien en ese sentido. Y justamente hablar de la radio, los inicios fueron los hermanos Eros, ¿verdad? Que crearon la voz de los papagayos en la Romana, ¿verdad? Entonces, en la Romana parece que vino un hermano, un ingeniero que vino en un barco y fue un radioaficionado y creó esa emisora. Luego de ahí se desprende la HIX, ¿verdad? Que fue la primera emisora oficial de aquí de la República Dominicana. Y felicitarlo a ustedes que aprovechan un día tan importante como hoy para retrotraer todo lo que tiene que ver, para mí, con el más completo medio de comunicación que es la radio. Gracias, muy bien, muchas gracias. Aló, buenas. Nos pasamos. Buenas. Buenas, don Jochi. Buenas.
Y Juan Carlos, saludo, el hijo más meritorio de la mata de Cotuí. Venga, mi hermano. Así mismo. Sí, miren, qué bueno ¿Perdón? El presidente No, estamos yendo entrecortado. No se oye, no se oye. Aló, buenas. Buenas. Hello, buena, un dato, Ochi, sobre la radio y las emisoras. Venga. Tú sabes que hay muchos artistas que le han cantado y saludan a los DJ, a los locutores, pero hay un disco que es dedicado a la emisora, que lo hizo un dominicano. ¿Cómo se llama? Lo canta Camboy Esteve. ¿Cómo se llama? Hoy no estoy para nadie que moleste emisora. El 10. Es una rutinita. Está muy bien, amigo. Dedíquese a eso, que se va a morir de hambre, pero está muy bien.